Olá, buenas tardes, chicos e chicas. Uma vez mais aqui, Luty Ramos com um live. Eu sou a alquimista de minha vida e hoje estamos em el dia 24 de espanhol. Que mais é possível e como isto pode melhorar. Eu hoje estava fazendo o live em português e me encantou uma ferramenta que também vou compartilhar com vocês, que é do livro Siendo Tú Cambiando el Mundo, de Dr. Dan Heer, y que se llama la herramienta Conclusión como prueba de fuego. Y me encantó esto porque estos días venimos hablando mucho de las decisiones, de las conclusiones, de los lugares, donde en lugar de estarmos en conciencia, estamos en realidad eligiendo, no eligiendo y sin concluyendo, ¿no? Y esto me pareció espectacular y quisiera compartir con ustedes este día de hoy esta increíble herramienta. Entonces, dale. Cuando el Dr. Dan nos invita a mirar la conclusión antes de empezar, ella habla, me gustaría que sigas lo que sabes sin ningún juicio realmente. La mayoría de las personas en el planeta no tiene idea de lo que es saber, ya que siempre piensan que es conclusión. ¿Cuántos lugares estamos concluyendo que nuestro saber es una conclusión? Es un espacio tan diferente, chicos, cuando tú sabes, es ligero, hay espacio, hay diversión, hay facilidad. No tiene ningún peso, no tiene ninguna intensidad, no es intensidad, no tiene carga. No tiene carga de pensamientos, sentimientos y emociones. Simplemente lo es. Es algo que simplemente está disponible. No hay ninguna carga emocional. No hay carga de juicios. Es simplemente lo que eres y lo que estás disponible y lo que representa para ti. Y Dr. Dan nos invita a esta reflexión en este capítulo, o no, en este subtítulo de este libro. Estamos en la página 295 del libro en español. Eso es lo que más te estanca respecto de la elección. Tú piensas que elegir es en realidad llegar a una conclusión, pero no lo es. Cada vez que llegas a una conclusión sobre cualquier cosa, desconectas tu conciencia sobre todo lo que no sea esta conclusión. Miren, ¿te gustaría que lo repita en español? En portuñol, no español de Luty. Entonces voy a repetirlo, ¿ok? Cada vez que llegas a una conclusión sobre cualquier cosa, desconectas tu conciencia sobre lo que no sea esta conclusión. Que muchas veces piensas que elegir es en realidad llegar a una conclusión, pero no lo es. Y ahí él sigue. Cuando concluyes algo, esta conclusión se convierte en la respuesta, en el punto de referencia correcto. Imagínate. ¿Acuerdan ustedes cuando estábamos hablando de los puntos de referencia? Que estos lugares donde quedamos atrapados en una historia, en un tema, en algo que pasó, en un recuerdo. Puede ser desde la nostalgia de un momento, wow, qué delicia fue este momento, qué maravilla. Y no puedo, es como si tú no pudieras recrear esto en el futuro y a veces mucho más grandioso. O entonces también estos espacios donde tenemos algún sufrimiento, algún abuso, algo que nos ha herido mucho. Y ahí seguimos ahí atrapados en estos espacios. Estos son los puntos de referencia. Algo que tú creas tu vida basado en este lugar, en esta historia, en esto que te pasó, en esto que te recuerdas, en algún trauma, en algo así, en un abuso, o entonces en una nostalgia de un momento muy feliz, muy próspero, lo que sea. ¿Ok? Entonces seguimos. Vou repetir, ¿ok? Cuando concluyes algo, esta conclusión se convierte en la respuesta. El punto de referencia correcto, en contra del cual mides cualquier aportación subsecuente.
ya que sea una toma de conciencia o una conclusión. O sea, independiente, o sea, todo esto que concluyes viene en contra del cual mides cualquier aportación subsecuente. O sea, empieza a medir todo lo que aparece. Como tiene la medida, tiene el patrón correcto, tiene la forma y estructura correcta de eso. ¿Ok? Ya sea una toma de conciencia o una conclusión. Esa conclusión se convierte en la prueba de fuego, por la que todo lo demás debe pasar. Imagínate. Y si no pasa en la prueba, tú lo descartas. O sea, entonces nada que estás en congruencia con esto, tú simplemente lo descartas y no ves como una posibilidad diferente. Es como si tú definieras un camino correcto para llegar a alguna parte. Imagínate que estás viajando por una montaña. En Brasil hay muchos, para Río, siempre hay que bajar una montaña. Cuando estamos bajando la montaña, às vezes hay derrumbes y tenemos que dar la vuelta. Entonces es como si tú no pudieras dar la vuelta nunca, tiene que estar siempre ahí porque es el camino que has definido que es lo correcto. Y ahí te atrapas y no te puedes cambiar. Oi, Mari, querida, buenas tardes. Ahora estoy aquí en live em espanhol, que vai subir a YouTube. Se você quiser ver essas lives em português, no meu YouTube você pode encontrar, tá bom? Y entonces, chicos, esto es la prueba de fuego. Este lugar donde si no es así, no sirve. Si no pasa por este camino, no vale la pena. Entonces tú te quedas atrapado en esta definición y conclusión de lo que tiene que ser y no abre este espacio de que algo diferente pueda mostrarse. Y a veces algo mucho más grandioso de lo que tú consideraste que es lo correcto. ¿Ok? Oi, Dani. Tudo bem, querida? Entonces, es este lugar para que tú no descartes las posibilidades que se muestran. Conclusión es un lugar donde tú te quedas atrapado, estacionado, donde no puedes más avanzar ni salir, todo tiene que pasar por ahí. Enquanto que as infinitas possibilidades são outros caminhos que se podem mostrar. E se tu estás verdadeiramente disposto e dispuesta a estar em la pergunta e seguindo a energia de lo que de verdade le hace vibrar com alegria, com gozo, com facilidade, tu te quedas aí atrapado. Tudo, Dani. Essas lives, Dani, tem em português no YouTube. Você pode procurar no meu Linktree. Ou então de manhã, às 10h30 da manhã, na horário do Brasil, tá bom? Mas você pode ficar aqui no espanhol, que é ótimo. Que a gente vai usando a energia de vocês aqui para criar mais. Bueno, e seguindo. Lo entendí, dice Den. Desafortunadamente, en muchas de mis experiencias personales hice exactamente eso. Casi estamos haciendo eso todo el tiempo. ¿Cómo vamos a frenarlo? O sea, como que vamos frenar tantas conclusões? Estamos concluyendo en lugar de elegir. La respuesta para eso es, mire que hay respuesta para eso, ¿cómo puede mejorar? Elige parar. Elige hacer algo diferente. Es como, esto yo percibo así, wow, mire qué está pasando aquí, esto no está ligero. Todo tem que passar por esta prova de fogo. Uau, esta conclusão me está atrapando aqui, me está limitando este espaço. Uau, mis barreiras. Puedo parar, não tenho que seguir em la lucha. Hablamos hoje assim como correndo atrás para lograr algo, ¿sabes? É como um maratón. E não temos nenhuma relação, nenhum momento de tranquilidade, de mirar e uau, ter consciência de lo que é. Entonces, ele invita a nosotros a parar y mirar hacia esto y reconocer, wow, mire, esto es una conclusión. ¿Qué más es posible aquí? ¿Cómo lo puedo cambiar? Mire. Como resultado de esta simple elección,
vas por la vida y vas eligiendo algo basado en el viejo paradigma, y entonces, solo por un momento, vas a tener este tartamudeo. No sé qué es tartamudeo, chicas. Y vas a decir, es como un auto, ¿no? Un tartamudeo. Yo pensé que era algo así, que le mueve, ¿no? Y vas a decir, oh, espera. Por un minuto, espérate. No tengo que hacer esto, o sea, no tengo que estar en esta aceleración, en esta locura, en este maratón, o sin tengo. Y ahí tú percibes que tú empiezas a invitar para tu vida y tu mundo un espacio de más relación, de más preguntas, de más conciencia. ¿Se acuerdan este día que estábamos hablando de la herramienta del libro Salón de Féminas, donde Gary dice, a cada vez que hace una elección, 10 puertas de posibilidades se abren. Y tú eliges una y más 10 se abren. Y tú eliges otra y más 10 se abren. Y tú sigues eligiendo. Esto crea una red de posibilidades que actualiza su futuro según lo que tú quieres que su futuro sea. Pero si no estás dispuesto a elegir y entre una conclusión, te estacionas en un punto y deja de elegir. Porque todo tiene que pasar por ahí en lugar de que tú sigas avanzando y creando más. Podipoc, chicos. Podipoc. O sea, que tomaría que estuviéramos siempre en constante creación de lo que queremos de nuestro futuro. Hay una herramienta que Gary comenta que me encanta, yo la voy a buscar, en alguna parte está, que él dice, si tú contribuyes con el futuro contribuye contigo. Si contribuyes con el futuro contribuye contigo. O sea, cada elección que haces tú hoy, que puedas contribuir con su futuro, será una parte de esta red de posibilidades construyéndose a cada día hasta llegar a este futuro que tú quieres. Y ayer yo estaba en una clase con Bianca Navarro, que me encantó, y decía, como el nombre de la clase era una llamada, que se llamaba ¿Cómo quiero que sea mi vida en 5 años? Y ela habló mucho sobre esta cosa de la congruencia, ¿no? Cuando estás en algún espacio que no estás tan cómodo, o que esté cómodo, no importa, haga esta pregunta, ¿esto está congruente con lo que quiero que sea mi vida en 5 años? La energía, chicos, no estoy hablando del tema, o sea, de lo que está pasando en sí. Y hoy mismo yo estaba con mi amiga Mari, que acabé de entrar en live, mi amor, un placer tenerte aquí en mi casa. Hicimos intercambios de barras, por esto empecé el live más tarde hoy. Y hablábamos sobre esto, ¿sabe? Como los lugares donde no estamos conscientes si esto que estamos eligiendo tiene que ver o está congruente con lo que queremos que nuestra vida sea en el futuro. Y es simplemente la energía de eso. Entonces, hay una facilitadora brasileña que fue mi primera facilitadora de barras. Una facilitadora certificada y es maestro de Sinfonía de Posibilidades. Y ahí una vez me dijo, se llama Graça Luna, algunos de ustedes la conocen. Ela me dice, Luti, cuando estás en duda de algo, pregunte, ¿hay facilidad aquí? ¿Hay gozo? ¿Hay gloria en eso? Y ahí percibes si o sea, no, y puedes seguir eligiendo esto o tampoco, o no, cambiarlo. Es simplemente estar consciente, no existe equivocado, no existe acertado. Solo existen las energías y todas las energías están disponibles para contribuirnos. Si tú no estás dispuesto a hacer alguna energía, que sea una energía, o sea, cualquier energía que tú no estás dispuesto a hacer, empieza a limitarte a ti. No es que tienes que elegirla, pero estás dispuesta a hacerla. Hablando con mi mamá otro día, ella decía, ay no, pero mire que me pasó esto cuando yo tenía este momento en mi vida y yo me quedo pensando, esta persona me abusó. Y yo dije, mami, esta persona te abusó
o tú creó, porque nada te pasa, todos estamos creando, o creamos algo que esta persona se siente, ela te percibe a ti como poniéndose disponible para eso. Por ejemplo, vamos suponer, voy a contar la historia de mi mamá un poquito más, que regalaron algo que era de ella. Pero el estilo de mi mamá es nunca estresarse o regañarse. O sea, simplemente, wow, me regalaron mi blusa. Y yo no lo había dicho que podía. Ahí yo le pregunté a ella, ¿tú estarías dispuesta a agarrar la blusa de esta persona que regaló tu blusa y regalar también la de ella? Sin decirle nada. Y ella no. Pero si tú estuvieras dispuesta a hacer esta energía, ¿será que esta persona te iba a abusar de esta manera? Y ella, creo que no. ¿Ves? Entonces muchas veces lo que no estamos dispuestos a hacer nos pone a merced, no sé si así se dice en español, como que la persona, el otro que está dispuesto a ser abusivo, te abuse de ti porque sabe que tú no vas a abusar de él. Y podipoc, todo eso, todo que esto trajo, toda la inconsciencia que hay ahí, toda consciencia que lo descreé ahora, podipoc. Seguindo. Esse deve ser el principio de la libertad para ti. Parar, mirar, hacer preguntas. Reconoce, haga preguntas para lo que está pasando. La libertad para elegir algo completamente diferente. Y ahí él cuenta que una vez vino una mujer a una sesión con él y le dijo que había establecido toda su vida de manera que no tuviera que elegir. Incluso el continuar en un trabajo que no le gustaba era una manera de evitar tener que elegir. Imagínate cuántos de nosotros hacemos esto en nuestras vidas. Para evitar tener que elegir, dejamos como está. ¿Y ustedes creen que esto crea algo en nuestras vidas? ¿Ustedes creen que esto crea algo grandioso para nosotros? Bueno, sigo. Y ella dijo, me asusta demasiado elegir una carrera que me ponga en una posición en la que tenga que elegir por mí cada día. ¿Cuántos de nosotros estamos en este espacio? O sea, preferimos tener a alguien que elija por nosotros, que cree nuestras vidas, nosotros nos quedamos en la zona de confort, no tenemos que hacer nada, enquanto alguien está creando nuestras vidas basadas en el punto de vista de él o ella. Podipoc. Si nuestra vida está en las manos de otra persona, la elección, ¿quién está creando nuestra vida? No somos nosotros. O si la estamos creando desde el punto de vista de alguien que no somos nosotros. Y esto puede no ser nada divertido, porque claro, imagínate tú, si a mí me gusta el limón y a ti no, porque para ti es muy ácido, yo empiezo a echarle limón todos los días y tú tienes que tragarlo porque yo soy la que elijo. Imagínate. Y hacemos esto con las energías, estamos tragando limones sin gustarnos, o entonces al revés, por ejemplo, yo no soy de azúcar, a mí me encanta el ácido, y si yo tuviera que todos los días estar tragando cantidades de azúcar, me iba a hacer sufrir porque no me gusta, o sea, un poquito, un dulcecito, algo así, bien poquito, sí, me cae bien, pero cuando esto se convierte en una elección que no es mía, todo el tiempo alguien me echando dulce, ¿cómo me voy a sentir? Nada divertido. Entonces, todos los lugares donde estamos dejando que alguien elija por nosotros, porque no estamos dispuestos a hacer la elección de nuestra creación, vamos a destruir y descrear todo esto, por favor, ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nuevos cortos chicos, pobres de más allá. El enunciado aclarador está en theclearingstatement.com, o entonces ustedes también me pueden enviar un pedido en un direct para que yo les envíe el enunciado aclarador, el vídeo de Dan y de Gary hablando del enunciado aclarador. Ya voy a ver. De un minuto. Date cuenta de que se trataba eso en realidad, de estabelecer una estructura en la vida
de manera que ya no tuviera que elegir más, lo que acabamos de decir. Estoy seguro de que nunca ninguno de ustedes, que nunca tú has hecho eso, ¿cierto? Yo, ¿cuántas veces yo he hecho esto? Yo às vezes me quedo pensando assim, wow, ¿por qué Axel solamente llegó en mi vida después de los 40? ¿Qué tomaría si yo tuviera recibido estas herramientas a los 15 años de edad? Pero claro, estamos siempre, a las cosas nos encuentran cuando las podemos recibir. Yo me quedé como un año tratando de entender lo que era Access y no lo podía recibir. El momento que yo lo recibí y ya no era cognitivo, wow, cuántas maravillas me creó. Claro que no, nadie de ustedes ha hecho esto. Has hecho esto. Pero por si acaso, ele hace una pregunta para cambiar estos lugares donde estamos en la decisión y no en la elección. O sea, cuando la señora decide mantener un trabajo donde no tiene que elegir, ella sigue ahí, atrapada en este punto y no lo puede cambiar. Entonces, Dan nos invita a esta pregunta. ¿Cuántas estructuras has establecido en tu vida para eliminar la elección? ¡Hoy, Ale! ¡Buenas noches! Todas que esas sean. La descrees y destruyes todas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, para hipócritas, los deberes cortos, chicos, pobres, más allá. Y bueno, chicos, este de hoy yo quería traer esta conciencia, entonces, que fue muy linda en portugués hoy por la mañana. Nos reímos mucho, fue muy divertido. Pero igual quiero traer para ustedes algo que me encanta. Que es, déjame regresar aquí para que ustedes vean. Hay un vídeo de Dan que yo apuntei aqui umas cositas de él. Déjame ver si yo lo encuentro. Que se llama 4 cosas que pueden, 4 herramientas para cambiar cualquier cosa. Déjame encontrar aqui para ustedes. Esperen. Já vengo com ella. Aqui está. Então, são 5 passos para cambiar qualquer coisa. O primeiro passo é: haga uma demanda. Aí Dan comenta: se os demás podem, talvez eu também pueda. Se os demás podem, talvez eu também pueda. Eu estou aqui fazendo tradução, viu, chicos? Então, às vezes sale meio portunhol. Que se requiere para que eu tenha isso? Ele cuenta en este vídeo de él, ele habla, por ejemplo, cuando tú ves a alguien con algo que le gusta. Hola, Sandrita, querida. Mónica, bienvenidas. Cuando tú ves algo que tú quieres, haga una demanda. Reconozca, wow, si esta persona puede tener eso, tal vez yo también pueda. Esto es reconocer que tú también puedes. Y ahí tú vienes con una pregunta para sobrecrearlo. ¿Qué se requiere para que yo tenga esto? ¿Qué es esto? Puede ser facilidad con el dinero, puede ser un auto bien bonito, puede ser un apartamento, puede ser facilidad con la pareja, en los relacionamientos, en las relaciones, lo que sea eso. El eso no tiene punto de vista. Puede ser un caramelo que vende en Estados Unidos y en la ciudad que tú vives no vende. Y de repente algo llega de Estados Unidos con el caramelo. ¿Ok? Y ahí él llega con otra pregunta. Todas las cosas que estoy en juicio, que estoy juzgándome incapaz de tenerlas, ¿qué tomaría que yo pudiera ser inspirado por alguien o por algo a saber que tenerlas, ya que alguien más las tiene? Cuando alguien tiene algo que te gusta, sea lo que sea, yo le estoy diciendo, puede ser facilidad
com alguma coisa. Facilidade em cozinhar. Se alguém pode ter facilidade em cozinhar, que tomaria que tu reconhecieras que tu também pode ter. Chicos, eu não sei se eu estou llena de pintitas. Se eu estou, vocês me avisam. Creio que não. Mas parecia que sim. Hoje caiu granizo aqui em Bogotá. E aí ele vem com uma pergunta para Podipoc, ok? Que estupidez está utilizando para criar o rechazo de todo lo que poderia de verdade inspirar-te a ti estás eligiendo? Podipoc. Graças, Sandrita. Não, porque outro dia eu estava com um filtro que eu uso e ele tinha um montão de bolitas. Eu solamente me di cuenta em final de live. Pero hoje não, né? Não há nada. Era brilho mesmo de la luz, creio. E aí ele pide para que tu destruyas e descrees esto. Acertado, equivocado, bueno, malo, Podipoc, todos los nuevos cortos chicos, pobres e mais allá. Então, o primeiro passo para cambiar qualquer coisa é, primeiro, fazer a demanda. Que inspiração posso ter? Bueno, a segunda coisa é fazer uma demanda por algo que de verdade queres, que de verdade deseas. E aí tu demandas, não importa o que passe, eu tendré isso. Que demore 1 milhão de anos, estou começando hoje a pedirlo. ¿No es bueno? Este é um vídeo de Den que está em YouTube. Esta demanda permite que o universo sepa lo que tú quieres y empiece a apoyarlo, o sea, a contribuirte, a respaldarte con conciencia, con la unidad. Y él utiliza la palabra Dios. Toda esta gente empieza a contribuirte porque tú sabes lo que tú quieres. Porque ¿qué pasa, chicos? Pasamos la vida pedindo por cosas que de verdad ni las queremos. E muitas vezes deixamos a um lado o que de verdade quisiéramos. Às vezes não temos claridade também, não, com isso. Facilidade. Todas as coisas que te hagam sentir ligeiro, quando pense em elas, ou seja, quando tu pensas, por exemplo, em uma praia, te hace sentir ligeiro. Estos dias eu estava vendo um vídeo, eu creio que era em Chile, não estou segura, de umas montanhas e arriba todo como de nieve, me hace sentir super ligeira. Quando eu era niña e eu veia o carnaval de Rio, eu não sou de Rio, meu esposo que é, eu dizia, eu um dia vou viver aí. Pero era como uma demanda, era um desejo, era mirar aquilo e conectar-me com a energia daquele lugar, de la fiesta, de la gente, de la belleza. E eu disse isto, estava minha mamãe e uma amiga minha, que incluso foi minha amiga que me invitou a Access, que é Renata, que vive em Miami. E ela me disse, Luti, nunca se me olvidou este dia, porque eu tinha energia de la demanda em mim. Eu, uau, um dia vou viver em Rio. E sim, lo vivi como 10 anos. Pero já adulta, se eu em este momento quisiera viver em Rio nas próximas 2 semanas, talvez entraria em el espaço del fracasso. Eu não logrei. Que a pergunta é esto, suelte. Deje que a pergunta pueda volar. Seguimos. Muchísima gente tiene um horrible ponto de vista sobre Deus. Mire, estou falando de e o vídeo de ele em YouTube que se chama 5 coisas. Espera, chicos, que eu tenho que buscar aqui. Ah, encontrei minha maquiagem virtual, porque eu estou bonita. Oh, se não me quero puro roja. Bueno, seguimos. Porque é algo que ha sido usado para amenazar a gente.
em lugar de mirarmos a Deus como o Criador de tanta facilidade, gozo e glória, de tanta beleza, de tanta abundância, muitas vezes nossa mirada hacia Ele como algo que é amenazador, de medo, de cuidado, como se Deus nos fuera a juzgar. Pode e POC. Muitas vezes eu vivi isso, chicos. Muitas vezes. Muitas vezes eu me senti a pior pessoa para Deus. Hoje já não, ok? No es de esto que él está hablando sobre el universo, la conciencia, la contribución amorosa, los cariños que la fuente creadora nos brinda, que irán contribuir contigo si hace la demanda y le diga, ¿sabe qué más? Yo tendré eso. O sea, él está invitando a este Dios, no este Dios amenazador, el Dios que te quiere respaldar y regalarte todo. Por eso le invita, pida algo que tú quieras. Entonces, repito, 5 pasos para cambiar cualquier cosa. Este es el nombre del video de Dale, ¿ok? 1 es hacer la demanda. El otro es hacer la demanda por algo que deseas de verdad. Y la tercera, haga una pregunta. Vivimos hablando de las preguntas aquí, ¿no? Entonces, la primera pregunta que él sugiere es, ¿qué se requiere para que esto se muestre? Esto que tú quieres. Y sepas de algo, no es su trabajo saber lo que se requiere. Entonces, pregunte, ¿qué se requiere para que eso se muestre? Tu trabajo es simplemente preguntar. Y aquí hay una cosa que ha paralizado muchos de nosotros. Digamos que se requiere 1000 pasos para llegar allá. Creemos que si no damos todos los 1000 pasos y no sabemos cómo darlos, caminar los 1000 pasos, entonces vamos a empezar el camino como siendo un fracaso. Pode POC. ¡Wow! Todo que esto es, todos los lugares donde compraste esto, de cualquier peso que tenga perpetuado isso em ti com o ponto de vista de outras pessoas, de outros, que deveria ser su ponto de vista e agora converteu em su ponto de vista, ou seja, tu compraste o ponto de vista, converteu este ponto de vista em tuyo, porque eu estou traduzindo, chicos, que minha mamã lo apontou para mim tão linda, porque me encanta este vídeo. Eu disse, mamá, apunte algo deste vídeo, porque eu quisiera compartir com a gente. E por isso está em espanhol, em português, então eu estou tratando de traduzirlo em vivo. Mesmo que tu não quisiera esto como tu ponto de vista, o sea, lo destruyes o lo descrees, por favor, acertado, equivocado, bueno, malo, pode pouco. Todos los 9 cortos chicos, pobres y más allá. Hay muchísima energía en esto, dice Dane. Muchísima. En mi maquillaje virtual toda hora se va. Yo hago así. ¿Ahí viste? Me encanta divertirme con estos maquillajes virtuales. Si ponen la cara, mire, sin ninguna manchita. Dale, chicos. Esto es solo broma. Aparentemente estamos haciendo esto de modo muy dinámico. Entonces, déjame hacer una pausa aquí solamente para traer más fácil para ustedes. Lo que te habla es el siguiente. Tú haces la pregunta, ¿no? Tu trabajo no es saber la respuesta. Primer paso. Entonces, hay algo que tú preguntas. ¿Qué se requiere para que esto se muestre? Ahí vamos a suponer que se requiere que tú des 1000 pasos para llegar a este lugar. Pero tú no sabes cómo dar estos 1000 pasos. Cómo hacerlo. No sabes qué se requiere para llegar allá. Entonces,
ya empezamos el caminar como fracaso. No puedo. No sé cómo. Es difícil. Y bla, bla, bla. Y ahí tú compras este punto de vista de alguien que le dice esto, que es difícil, que es imposible, que no va a llegar nunca en este lugar. Compra como tuyo, lo convierte en tu punto de vista, mismo que no lo quisiera tener. Oh my gosh, ¿cuántos puntos de vista tengo que no son míos, que convertí en míos, mismo que no los quisiera tener? Oh, y ahí tú empieza a utilizar esto y crear su vida basada en esto. Entonces, y ahí Podipó, que es donde él habla que estamos haciendo esto de manera muy dinámica. Hay mucha energía. Tú tienes que hacer las preguntas. Una vez que haces la demanda, una vez por primera vez que tú vas más allá de los juicios, de que tú no puedes tener lo que alguien más tiene, o sea, en otras palabras, tú sales del juicio, deja que esto sea una inspiración. O sea, en lugar de concluir, acuerdo de la conclusión, hablamos de la conclusión ahora en principio del live. En lugar de concluir que tú no lo puedes tener, tú convierte esto en una inspiración. ¿Cómo lo puedo tener? ¿Qué se requiere para que yo lo tenga? Pase lo que pase, yo lo voy a tener. El universo, mire, pase lo que pase, voy a tener esto. ¿Cómo lo hago? ¿Qué se requiere? Y miren, chicos, las personas en el mundo, yo estoy diciendo esto, que las personas que yo más amo en mi vida, que son mi familia, mi esposo, mis hijos, muchas veces la gente que está más cercana a mí, están todo el tiempo tratando de probarte a ti que no es cierto, que así no funciona. Y le están empurrando sus puntos de vista, así como no es así, no es así. Y empezó a presionarte, porque claro, si tú tienes herramientas mágicas, tiene que pasar mañana. Hay que actualizar mañana. Y tú empiezas a entrar en este caos, y empieza a comprar estos puntos de vista, empieza a meterse ahí. ¿Y ahí qué haces? Empieza a creer que esses puntos de vista são tuyos, empieza a comprarlos e funcionar desde ellos. Podipoc. Que nada y nadie te detenga, ni siquiera tú. Acuerden de esta herramienta. Yo ahora estoy con esta demanda assim, ó. Cada vez que yo me veo assim, entrando en un espacio de, ay, no aguanto más. Yo me hago esta demanda. Que nadie me detenga, que nada me detenga, ni siquiera yo. ¿Qué más es posible? Entonces es esto, en lugar de que tú te frustres por algo que tú no tienes en su universo, pregunte lo que se requiere para tener esto y demanda de ti sobre crearlo. ¿Ok? O sea, inspírate en los que tienen lo que tú quieres. La cosa siguiente es hacer la demanda para que esto se dé. Y entonces, pregunte otra vez, universo, lo que se requiere para que esto se muestre. Tú tienes que hacer una pregunta. La cosa es, cuando tú haces esta pregunta y ves estos millares de pasos que hay que dar, ¿no? Los pasos que tienes que hacer, su trabajo es simplemente dar el paso. O sea, ya. Y después pregunte, ¿qué se requiere para que esto se muestre otra vez? ¿Qué más es posible aquí? ¿Cómo puede mejorar esto? O sea, ya he dado un paso. No se estanque en la conclusión. Los que no estaban aquí, porque en el principio del live estaba solo yo, unas 2 o 3 personas más, les invito a ver el principio del live, que estoy hablando de la conclusión, donde estamos estancados y no damos el próximo paso. ¿Ok? Entonces seguimos. Y también pueden ver en YouTube la serie completa de estos lives, están súper buenos. Bueno, y ahí tú preguntas, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar para actualizar esto? El primer paso. A ti, Ferlinda, gracias a ti.
Actualizar esto, cuando tú preguntas actualizar, es traerlo para la realidad física. Porque la energía todo ya está. Pero como traer las moléculas a crear algo físico. ¿Ok? Esto es actualizar. Tornar esto real en este plano. ¿Cuál es el próximo paso que tengo que dar para actualizar eso? Y entonces, todo lo que no me permita dar el próximo paso, lo destruyo y lo descreo. Y podipoc. Y ahí ustedes hablan el enunciado declarador. ¿Ok? Entonces, lo que tú tienes que hacer es captar el senso, o sea, la idea, no es tanto la sensación, pero perciba cómo te sentirías tú si tuviera esto realizado en tu plano, materializado, en su plano físico. ¿Cómo sería vivirlo? ¿Qué percepciones tienes tú de su cuerpo, de su pecho, de su espacio? Capte esto. O sea, es como agarrar esta energía de que sería tener esto en su vida y simplemente disfrútala por unos segundos. Simplemente disfruta esta energía por unos segundos. Puede ser miles de dólares, puede ser tener un jet, puede ser tener un jet privado, puede ser tener, o sea, facilidad con dinero, facilidad con pareja, puede ser lo que sea. Agarre la energía de cómo sería para ti tener esto manifestado y disfrútalo. Seguimos. Yo voy a saltar una parte porque hay mucha cosa que si no terminamos el live. Ah, no, ya. Pero no eran 5 pasos. Primero, la demanda. Segundo, es pedir por algo que de verdad deseas. Tercero, hace una pregunta. Capta la energía de lo que es tener esto en tu vida. Y destruyes y descreas todo lo que no te permite dar el próximo paso más allá. Y una cosa que quiero invitarlos. Este paso no es algo que tú concluiste y definiste que es lo paso correcto. La idea de Eden es que tú percibas la energía de lo que tú quieres y todo lo que está congruente con eso le lleva más cerca de esto. Entonces, todo en su vida hoy que no estás divertido, pregunte qué paso puedo dar para el cambio de esto. ¿Cuál sería la energía que me gustaría tener en este espacio? Yo estoy en estas preguntas también, chicos. Que el caos empieza a mostrarse. El caos, cuando empezamos a pedir por cambios, empieza a mostrarse las cosas que están como parecen disimuladas en tu vida. Empiezan a ponerse caóticas para que tú puedas cambiarlas. Y esta es una pregunta que yo misma he creado cuando estaba en un caos y quisiera compartir con ustedes para que la hagan. O universo que está atualizando para mim de grandioso com este caos que eu não percebo. É uma atualização, se reconhecem que é uma atualização, todo pode cambiar. ¿Ok? Então, chicos, agora vamos a hacer a demanda do universo de todos os dias. Del libro Como convertirte en dinero de Gary. Demandando, o sea, invitando al universo, como dicen aquí, Dios, no el Dios amenazador, pero este creador de todas las posibilidades, la contribución amorosa, los cariños, el fuente de cariños. Una cosa más linda, ¿no? La manera que es. Y entonces utilicemos nuestra demanda para hoy, invitando que esta energía de facilidad, gozo y gloria, de respaldo, de contribución, de deseos que tú logres todo, se manifieste y puede venir a contribuir contigo en su creación.
Eu permito que o abundante universo me proveia com uma multiplicidade de oportunidades, todas desenhadas para abarcar e apoiar meu crescimento, minha conscienciação e minha expressão gozosa da vida. E selo porque esta é a verdade de ti. La expresión gozosa de la vida. O sea, si donde tú estás hoy, si hay lugares donde tú estás que no puede ser la expresión gozosa de la vida, ¿qué tal cambiarlo? ¿Qué tal empezar a hacer estas demandas y estos pedidos? ¿Ok? Y ahora ustedes también van a mirar los pedidos que hicimos desde el principio del live, del primer día, y pregunte esto, ¿qué se requiere para que esto se muestre? ¿Cuál el próximo paso más cerca de eso? Que sea 1 millón de años, yo hoy doy mi primer paso. Esta es una demanda. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer nuestro mantra para que todo nos llegue con total facilidad, gozo y gloria. Listo. Dale, chicos. Todo en la vida llega a nosotros con total facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida llega a nosotros con total facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida llega a nosotros con total facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida llega a nosotros con total facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida llega a nosotros con total facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida llega a nosotros con total facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida llega a nosotros con total facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida llega a nosotros con total facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida llega a nosotros con total facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida llega a nosotros con total facilidad, gozo y gloria. Entonces, mis queridos, les invito a estar en estas preguntas, a hacer estas demandas. Si no te acuerden, vean el live otra vez, apunte, tenga un papelito ahí, un cuaderno, para que ustedes puedan apuntar las herramientas que les gusten, para utilizarlas en la vida de ustedes con mucha facilidad. O sea, son pragmáticas, no tienen mucho esfuerzo, son súper divertidas. Y si quieren hacer alguna pregunta, si quieren comentar algo, por favor, escríbanme, ¿ok? Y más allá de esto, para los que quieran seguir el playlist completo de estos lives, están disponibles en YouTube. Basta acceder aquí en mi Linktree, en la bio, que ahí está el link de YouTube, o entonces en mis stories, luego que yo sube el live, lo pongo ahí para que ustedes solamente en un clic ya lleguen a acessar todo eso. ¿Está bien? Un beso enorme. Que Dios les bendiga muchísimo. Este que quiere respaldar a ustedes, ¿ok? A nosotros todos. Y que más es posible ahora. Un beso enorme. Nos vemos mañana. ¿Está bien?